En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jonatán ataca el puesto. Un día, Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: ven, vamos a cruzar hasta la avanzadilla de los filisteos que está al otro lado. Pero no dijo nada a su padre. Saúl estaba situado en el límite de Gibea, bajo el granado que está cerca de Migrón, y la gente que estaba con él sumaban unos 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. La tropa no advirtió que Jonatán se había marchado. Entre los pasos que Jonatán intentaba franquear para llegar a la avanzadilla de los filisteos, uno de ellos tenía a ambos lados sendos picachos. Uno se llamaba Boses y el otro Sene. El primer picacho está al norte, frente a Micmas, el segundo al sur, frente a Gebea. Jonatán dijo a su escudero: ven, crucemos hasta la avanzadilla de esos incircuncisos. ¿Acaso el Señor haga algo por nosotros? Porque nada impide al Señor Dios dar la victoria con pocos o con muchos. Su escudero respondió: haz lo que te parezca razonable, yo estoy contigo a tu servicio. Jonatán dijo: vamos a pasar hacia esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen: quedaos allí, hasta que lleguemos a vosotros, nos quedaremos donde estamos y no subiremos donde ellos. Pero si nos dicen: subid hacia nosotros, subiremos, porque el Señor Dios los ha entregado en nuestras manos. Eso nos servirá de señal. Se dejaron ver de la avanzadilla de los filisteos que dijeron: mirad, los hebreos salen de los escondrijos donde se habían metido. Los hombres de la avanzadilla, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, dijeron: subid hacia nosotros, que os vamos a enseñar algo. Entonces Jonatán dijo a su escudero: sube detrás de mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Jonatán subió ayudándose de pies y manos, y su escudero le seguía. Los filisteos iban cayendo ante Jonatán y por detrás los iba rematando su escudero. Este primer estrago de Jonatán y su escudero alcanzó a unos 20 hombres como en medio surco de tierra. Batalla general. Cundió el terror en el campo, en el campamento y en toda la tropa. La avanzadilla y los cuerpos de descubierta fueron presa de espanto. La tierra tembló y el terror fue indescriptible. Los escuchas de Saúl, que estaban en Gibea de Benjamín, vieron que la multitud se agitaba de un lado para otro. Entonces dijo Saúl a las tropas que lo acompañaban: pasad revista y ved quién de los nuestros se ha marchado. Se pasó revista y vieron que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl dijo a Ahías: traed el arca de Dios.
En aquella ocasión el arca de Dios estaba con los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba al sacerdote, el tumulto del campamento filisteo iba creciendo. Y Saúl dijo al sacerdote: «Retira tu mano». Saúl y toda la tropa que lo acompañaba se reunieron y llegaron al campo de batalla, y vieron cómo la espada de cada uno se volvía contra el otro. La confusión era enorme. Los hebreos que antes estaban al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín, al saber que los filisteos huían, los persiguieron hostigándolos. Aquel día, el Señor Dios dio la victoria a Israel. Una prohibición de Saúl violada por Jonatán. El combate se extendió más allá de Bet-Jorón. Los hombres de Israel estaban en gran apuro aquel día, y Saúl pronunció una imprecación sobre el pueblo. «Maldito el hombre que coma algo antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos». Y nadie de la tropa probó bocado. Toda la gente entró en el bosque. Había miel por el suelo. La tropa penetró en el bosque y vieron que el panal destilaba miel, pero nadie se llevó la mano a su boca porque temían la imprecación. Jonatán, que no había oído la imprecación de su padre, había pronunciado sobre el pueblo, alargó la punta de la vara que tenía en la mano, la metió en el panal y después llevó la mano a su boca. Y entonces le brillaron los ojos. Uno de la tropa dijo: «Tu padre ha pronunciado solemnemente una imprecación sobre el pueblo. Ha dicho: maldito el hombre que coma hoy algo». Pero el pueblo está extenuado. Mi padre ha causado un trastorno al país. Ved cómo me brillan los ojos por haber tomado este poco de miel. Pues entonces, si la tropa hubiese comido hoy del botín tomado del enemigo, ¿no habría sido mayor el estrago de los filisteos? Pecado ritual del pueblo. Aquel día fueron batidos los filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y la tropa quedó extenuada. Los soldados se arrojaron sobre el botín, tomaron ganado menor, bueyes y terneros, los inmolaron sobre el suelo y los comieron con la sangre. Avisaron a Saúl: «El pueblo está pecando contra el Señor comiendo la sangre». Él entonces dijo: «Habéis sido infieles, rodadme ahora mismo una piedra grande». Luego dijo: «Repartíos entre la tropa, y decidles que cada uno traiga su buey o su carnero, y que lo inmole y lo coma aquí, para no pecar contra el Señor, comiéndolo con su sangre». Cada cual trajo entonces el buey que tenían aquella noche y lo inmolaron allí. Este fue el primer altar que edificó Saúl al Señor Dios. Jonatán, reconocido culpable, es salvado por el pueblo. Saúl dijo: «Bajemos durante la noche en persecución de los filisteos y saquémoslos hasta el amanecer. No dejaremos ni un solo hombre». Le respondieron: «Haz lo que mejor te parezca». Pero el sacerdote dijo: «Acerquémonos aquí a Dios». Saúl consultó a Dios: «¿Puedo bajar en persecución de los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel?». Pero no respondió en aquella ocasión. Entonces dijo Saúl: «Acercaos aquí todos los príncipes del pueblo, investigad y ved en qué ha consistido el pecado de hoy. Por vida del Señor, que ha salvado a Israel, que quien haya pecado, aunque se tratare de mi hijo Jonatán, morirá sin remedio». Nadie del pueblo se atrevió a responderle. Dijo luego a todos los israelitas: «Poneos a un lado, y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro». La tropa respondió a Saúl: «Haz lo que mejor te parezca». Dijo entonces Saúl: «Señor, Dios de Israel,
¿Por qué no nos respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo Jonathan, Señor, Dios de Israel, da Urim. Si el pecado es de tu pueblo Israel, da Tumim. Fueron señalados Saúl y Jonathan, quedando libre el pueblo. Saúl dijo: sortead entre mi hijo Jonathan y yo. Y fue señalado Jonathan. Dijo entonces Saúl a Jonathan: cuéntame lo que has hecho. Jonathan se lo contó. Le dijo: no he hecho más que probar un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Estoy dispuesto a morir. Saúl replicó: que Dios me castigue una y otra vez si no mueres, Jonathan. Pero la tropa dijo a Saúl: ¿es que va a morir Jonathan, siendo él que ha conseguido esta gran victoria en Israel? Dios nos libre, por vida del Señor Dios, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, porque lo hizo con la ayuda de Dios. Así evitó la gente que muriera Jonathan. Regresó Saúl de la persecución de los filisteos que se dirigieron a su país. Resumen del reinado de Saúl. Cuando Saúl se constituyó rey de Israel, guerrero por todas las partes contra todos sus enemigos, moabitas y amonitas, edomitas, el rey de Sobá y los filisteos, dondequiera se dirigía llevaba la salvación. Realizó proezas de valor, batido a los amalecitas y libró a Israel del poder de los que le saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonathan, Isjo y Malquisua. Sus dos hijas se llamaban Merab, la mayor, y Mical, la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam y era hija de Ahimás. El jefe de su ejército se llamaba Abner y era hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Mientras vivió Saúl, hubo una gran guerra encarnizada contra los filisteos. En cuanto Saúl veía a un hombre fuerte y valeroso, se le incorporaba. Guerra Santa contra los amalecitas. Samuel dijo a Saúl: el Señor Dios me ha enviado para ungirte rey de su pueblo Israel. Escucha pues las palabras del Señor. Esto dice el Señor Sabaoth: he decidido castigar a Amalec por lo que hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora ve y castiga a Amalec, consagrándolo al anatema con todo lo que posee, y no tengas compasión de él. Mata a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Convocó Saúl a la tropa y pasó revista en Telán. Eran 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Avanzó Saúl hasta la ciudad de Amalec y se emboscó en el barranco. Dijo Saúl a los quenitas: marchaos, apartaos de los amalecitas, no sea que os haga desaparecer con ellos, pues os portasteis con benevolencia con todos los israelitas cuando subían de Egipto. Entonces los quenitas se apartaron de los amalecitas. Batió Saúl a los amalecitas desde Havilá en dirección de sur frente a Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonó a Agag y a lo más escogido del ganado mayor y menor, las reses cebadas y los corderos, todo lo mejor. No quisieron consagrarlo al anatema, solo consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Saúl es rechazado por el Señor. Entonces Dios dirigió la palabra a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl,
porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Se conmovió Samuel y estuvo clamando al Señor toda la noche. Se levantó Samuel por la mañana y fue al encuentro de Saúl. Avisaron a Samuel: Saúl ha ido a Carmelo. Se ha erigido un monumento y después ha seguido y ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel donde Saúl y éste dijo: Bendito sea el Señor Dios. Ya he ejecutado la orden del Señor. Pero Samuel preguntó: ¿Y qué son esos balidos que vienen a mis oídos y esos mugidos que oigo? Respondió Saúl: Los hemos traído del territorio amalecita, porque la tropa ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecerlo en sacrificio al Señor tu Dios, cuando a lo demás lo hemos entregado al anatema. Pero Samuel dijo a Saúl: Basta ya. Deja que te anuncie lo que el Señor me ha revelado esta noche. Él le dijo: Habla. Entonces Samuel dijo: Aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. El Señor te ha señalado el camino a seguir y te ha dicho: Ve y consagra el anatema a estos pecadores, los amalecitas. Hazles la guerra hasta el exterminio. ¿Por qué no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada al Señor? Saúl respondió a Samuel: Yo he escuchado la voz del Señor. He seguido el camino por el que me envió. He traído a Agag, rey de los amalecitas, y he entregado a estos al anatema. Del botín, la tropa ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿Acaso se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios tanto como en la obediencia de la palabra del Señor? Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de Tefanim, la contumacia. Ya que has rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza como rey. Saúl pide perdón en vano. Saúl dijo a Samuel: He pecado, conculcando la orden del Señor y tus palabras, porque tuve miedo a la tropa y le hice caso. Ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: No iré más contigo, ya que has rechazado la palabra del Señor. El Señor te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para marcharse, le asiló Saúl el extremo del manto y se desgarró. Samuel dijo entonces: Hoy te ha desgarrado el Señor el reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que tú. Pues la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es un ser humano para arrepentirse. Saúl dijo: He pecado, pero con todo te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel con Saúl, y éste adoró al Señor. Muerte de Agag y partida de Samuel. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de los amalecitas. Agag se acercó a él, ligero, pues se decía: se ha alejado la amargura de la muerte. Samuel dijo: Como tu espada ha privado a las mujeres de sus hijos, así entre las mujeres privada de su hijo será tu madre. Y Samuel descuartizó a Agag ante el Señor en Gilgal. Samuel partió para Ramá y Saúl subió a su casa en Gibea
de Saúl. Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte, y lloraba Samuel por Saúl, pero el Señor se había arrepentido de haberle hecho rey de Israel. Unción de David. Dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, después que yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y prepárate. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel replicó: ¿Cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Respondió el Señor: Lleva contigo una becerra y di que has ido a sacrificar al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que tienes que hacer, y me ungirás al que yo te diga. Samuel se dirigió a Belén, tal como el Señor le había ordenado. Salieron, temblando a su encuentro, los ancianos de la ciudad y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz, vidente? Samuel respondió: Sí, he venido a sacrificar al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, vio a Eliab y se dijo: Sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: No mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. El Señor no ve lo mismo que las personas, pues las personas se fijan en las apariencias, pero el Señor escudriña el interior. Llamó Jesé a Aminadab y le hizo pasar ante Samuel, que dijo: Tampoco a éste ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: Tampoco a éste ha elegido el Señor. Hizo pasar a Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo: A ninguno de estos ha elegido el Señor. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿No queda ya más muchachos? Él respondió: Todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé: Manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó, pues, que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo el Señor: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el Espíritu del Señor. Samuel se preparó y regresó a Ramá. David entra al servicio de Saúl. El Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y un espíritu malo que venía del Señor le infundía espanto. Dijéronle, pues, los servidores de Saúl: Mira, un espíritu malo de Dios te infunde espanto. Permítenos, Señor, que nosotros que te servimos te busquemos un hombre que sepa tocar la cítara. Así cuando te asalte el espíritu malo de Dios, tocará y te hará bien. Dijo Saúl a sus servidores: Está bien, buscadme un hombre que sepa tocar bien y traédmelo. Tomó la palabra uno de los servidores y dijo: He visto a un hijo de Jesé, el belenita, que sabe tocar. Además es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia, y el Señor está con él. Despachó Saúl mensajeros a Jesé que le dijeran: Envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Jesé un asno, pan, un odre de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y lo hizo su escudero. Mandó Saúl a decir a Jesé: Te ruego que David se quede a mi servicio, porque me ha caído bien.
Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara y la tocaba. Entonces Saúl recobraba la calma y el bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él.